Buenas tardes, les saluda Michel Monter de Barba, como parte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, en su modalidad de doctorado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, para la materia Bases Fisiológicas y Genéticas, como catedrático el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, y desde la ciudad de Guadalajara a día de 19 de mayo del 2024. El día de hoy vamos a hablar sobre un artículo que nos habla de la asociación de las variantes genéticas en las temporadas de pretemporada y la temporada de competencia y su relación con la fuerza muscular y la capacidad aeróbica en esquiadores de élite. Muy bien, una pretemporada para los esquiadores está diseñada de una manera que se busque optimizar el máximo rendimiento en los meses de competencia, como son los meses de otoño e invierno, y los cuales tomaremos como a manera de pretemporada los meses de primavera-verano. En estos va a ser donde se va a buscar desarrollar las capacidades físicas necesarias para enfrentar de mejor manera la etapa competitiva. Estos entrenamientos están diseñados fuera y dentro de la nieve con algunas instalaciones que se modifican o se adecúan para reproducir la práctica deportiva en sus diferentes variantes del alpinismo, del esquí, perdón, como lo es el esquí alpino y el nórdico. Aquí, claro que se demandan grandes cantidades de energía en los diferentes órganos y sistemas, desde el músculo esquelético hasta el cardiorrespiratorio. La resistencia aeróbica y la potencia anaeróbica van a ser los principales sistemas energéticos que nos van a proveer de energía a nuestros atletas para el desarrollo de dicho deporte, y los movimientos flexores como extensores de pierna y las habilidades de coordinación van a ser las cualidades que se consideran determinantes para estos atletas. Estas características también pueden ser consideradas como resultado de un ambiente de interacciones genéticas que van a afectar en la adaptación de los programas de entrenamiento a nivel anual o como parte de todo el ciclo de competencia. Y también los factores genéticos afectan el diseño anatómico y la plasticidad relacionada al entrenamiento de estas estructuras funcionales. Otros estudios han reportado los cambios fisiológicos de un esquiador durante todo el año. Dentro de estos reportes están que se demuestra la variabilidad existente dentro de las diferentes etapas de los parámetros aeróbicos en la eficiencia energética durante el ejercicio de alta intensidad, la combinación de variantes genéticas, cómo afecta los niveles de habilidad en los mismos atletas, cómo estos genes son expresados de manera diferente a través de toda la temporada y principalmente cómo afectan en la especialización de fenotipos metabólicos y contráctiles. Específicamente, en este estudio se buscaron los polimorfismos genéticos en la enzima convertidora de angiotensina ACID, la tenasina C, con su abreviación de TNC, la actinina 3 y la proteína tirosina quinasa 2. Estas llegan a afectar a nivel muscular en la composición del tipo de fibra, en el área transversal de la misma, en la fuerza específica y también en los suplementos de energía relacionadas a los capilares y las mitocondrias del músculo y del rendimiento de contracción del corazón. En resumen, en este estudio se investigó el alcance de en cuáles cambios intratemporada o estaciones en valores picos de fuerza en valores pico para la fuerza muscular e índices de desempeño cardiovascular, especialmente a aquellos genes asociados con la contribución del metabolismo anaeróbico para la generación de potencia, cómo estos están asociados con las variantes secuenciales de los genes ACTN3, BTK2, ACID y TNC en esquiadores de élite. Se consideró también la posible influencia de los factores tales como la edad cronológica y el sexo,
en asociaciones que se pudieran identificar entre las alteraciones del rendimiento sobre la preparación y los periodos de competencia y los 5 genotipos investigados. La hipótesis nula. La hipótesis nula nos habla de dos objetivos. El primero, que no existe la diferencia en la capacidad del rendimiento antes y después de un respectivo periodo de temporada. Y dos, que no existe un efecto de interacción con el genotipo en los aspectos del músculo esquelético y en los parámetros del rendimiento cardiovascular para tales cambios periódicos. El diseño del estudio, bueno, fue un estudio transversal en donde se reclutaron esquiadores durante las citas médicas de rutina. Los datos biológicos fueron recogidos en test de sesiones antes y después del periodo de pretemporada y el periodo de competición de las temporadas 2015 y 2018 respectivamente. El estudio fue conducido en línea con la Declaración de Helsinki y aprobado por el Comité Ético Local de Cantón de Zúrich en Suiza. Población. Fueron 43 esquiadores de ambas disciplinas, de esquí alpino con todas sus subdisciplinas y esquí nórdico, tomando en cuenta biatletas o atletas de campo traviesa, de un país líder a nivel mundial en esquí. La mayoría de estos sujetos de estudio son originarios de las áreas de los Alpes y siguieron un esquema de entrenamiento genérico y recomendaciones para el tipo, volumen e intensidad del ejercicio y competición a través de los diferentes periodos de la temporada. Esto abarca un gran número de ejercicios isométricos durante el periodo de preparación, variando ángulos de entrenamiento en diferentes zonas de intensidad, con tipos de ejercicio tales como el HIIT, entrenamiento por circuito o entrenamiento aeróbico, y montos crecientes de contracciones excéntricas junto con el esquiar. El test de fuerza. El test de fuerza que utilizaron fue la isocinesia. Este test nos ayuda a medir el poder máximo y los momentos de fuerza de contracciones a la flexión y a la extensión de rodilla, en este caso, a diferentes velocidades. Las velocidades que utilizaron en este estudio fueron 2 a 60 grados por segundo y a 360 grados por segundo. El test cardiopulmonar se midió con un protocolo de rampa de ejercicio exhaustivo en un cicloergómetro para los esquiadores alpinos y en una banda sin fin para los esquiadores nórdicos, bajo condiciones estandarizadas, acorde a un protocolo que ya se había realizado anteriormente por el Comité Olímpico Suizo. Los sujetos empezaron la prueba con una potencia baja antes de alcanzar la potencia objetivo y de ahí fueron incrementando el nivel hasta llegar a la fatiga o hasta llegar a un nivel en que el atleta no pudiera mantener la cadencia de pedaleo o la potencia requerida. Posterior a esto, se mantuvo la recogida de datos durante 8 minutos al término del esfuerzo, mientras los atletas se mantenían en descanso en posición de sedestación. Y se utilizó la escala de Borg como aliado para medir la intensidad o la percepción del esfuerzo de la prueba. La tipificación genética, bueno, los polimorfismos fueron recolectados mediante PCR y los resultados. Bueno, a grandes rasgos, solamente el índice de intercambio respiratorio, RR por sus siglas en inglés y la edad, antes del periodo de preparación, fueron los que difirieron en el primer y el último año de la toma de datos. Las pendientes de la relación lineal entre la producción de la potencia y los parámetros metabólicos durante el ejercicio cardiopulmonar hasta el agotamiento o, llamado de otra manera, eficiencia cardiometabólica, no fueron diferentes o no hubo diferencias entre el periodo de preparación del primer año y el último año de las temporadas investigadas. En general, los periodos de preparación y de competición tuvieron asociaciones con adaptaciones funcionales antidrómicas. El rendimiento muscular y la función metabólica subyacente mejoraron el periodo de preparación y se fueron desacondicionando durante el periodo de competencia. Algo similar pasó con los índices de potencia anaeróbica.
la potencia máxima en extensión de piernas y flexión a una velocidad alta, a 300 grados por segundo, mejoraron un 3% durante el periodo de preparación, pero se fue deteriorando durante el periodo de competencia. La potencia aeróbica mejoró un 6% durante el periodo de preparación, pero también se deterioró durante el periodo de competencia. Y la masa corporal aumentó un 2% durante el periodo de preparación, pero en la temporada de competencia no se vieron cambios. En los aspectos metabólicos, los valores picos del consumo máximo de oxígeno, o VO2 max, aumentaron durante el periodo de preparación y se deterioraron durante el siguiente periodo de competencia. Los valores máximos para la frecuencia respiratoria y el RR disminuyeron en el periodo de preparación de la pretemporada, pero no sufrieron cambios durante el periodo de competencia. También se observó una variabilidad intertemporada para los parámetros que reflejan la dependencia de producción de potencia en parámetros cardiopulmonares y musculares. También se vio que la pendiente de la producción de potencia por VO2 y los valores relacionados con la potencia para la concentración de lactato en sangre disminuyeron durante la pretemporada, pero durante la etapa de competencia aumentaron. Y por el contrario, las pendientes de producción de potencia por frecuencia cardíaca y el RR se elevaron durante el periodo de preparación, pero se reducieron durante el periodo de competencia. Los valores picos de la frecuencia cardíaca y el lactato no se vieron afectadas entre estos dos periodos. Influencias biológicas en el rendimiento en los diferentes periodos. El factor edad fue el que mayormente influyó en los effect sizes de la variabilidad, en los cambios en los parámetros funcionales sobre ambos periodos, seguido por la influencia de los genotipos estudiados y el sexo. Estos efectos resolvieron las diferencias en los cambios de las curvas evaluadas durante el periodo de pretemporada para los esquiadores de mayor edad, en comparación con los esquiadores más jóvenes en la prueba de potencia máxima de extensión a baja velocidad angular. Las influencias de los genotipos en las alteraciones periódicas del rendimiento. Bueno, los efectos compuestos del genotipo se explicaron en gran medida por las asociaciones con los polimorfismos de 3 genes, el ACTN3, el ACID y el TNC. La variabilidad de diferencias en los periodos del lactato máximo fueron asociadas con el ACTN3, donde también se identificaron diferencias en estudios post-hoc. La masa corporal, los cambios asociados a la masa corporal se asociaron con el ACID y los cambios asociados al pico máximo de VO2 max y de la potencia máxima en extensión a 60 grados fueron asociados con el polimorfismo del TNC. También los cambios periódicos en los parámetros relacionados con los músculos, como la fuerza anaeróbica para bajas y altas velocidades angulares de extensión y flexión, y la concentración en lactato en sangre, fueron asociados con genes presentes en el ACID y TNC, pero solamente cuando se compararon con la edad. A manera de conclusiones del estudio, como objetivo fue aclarar la asociación de 5 polimorfismos para genes relevantes en la musculatura con alteraciones en el rendimiento muscular y el metabolismo cardiomuscular durante el periodo de preparación y el periodo de competencia de una temporada anual de esquí, y evaluar la influencia de la edad cronológica y el sexo, sugiriendo especialmente que las alteraciones del rendimiento durante los periodos de pretemporada y la temporada de competición se verían afectados por diferentes polimorfismos genéticos. Estos resultados enfatizan que existe una asociación entre la edad, el sexo y los genes, y la variabilidad en los cambios de la estación de temporada. En conjunto, los hallazgos enfatizan que la capacidad de los sujetos estudiados, en este caso esquiadores de élite, para realizar el trabajo muscular basado en el metabolismo aeróbico no se mantiene durante el periodo de competencia de una temporada anual de esquí. En general, las influencias genéticas sobre las adaptaciones del desempeño identificadas aquí están en línea con las implicaciones reportadas
de los polimorfismos estudiados con variabilidad de plasticidad muscular regulada por el ejercicio. En resumen, esta observación puede tener relación con la sofisticación y el diseño de enfoques personalizados para maximizar el acondicionamiento y rendimiento físico en esquiadores de élite, la mitigación de las pérdidas de la fuerza anaeróbica y relacionado al músculo esquelético, y la capacidad metabólica relacionada en los periodos en que los estímulos condicionantes se reducen debido a las limitaciones de las competencias. La información genética parece constituir un complemento relevante de información para ayudar a los entrenadores a otorgar a sus atletas mejores estrategias individualizadas en cómo mantener y mejorar el rendimiento durante los diferentes periodos de la temporada. También se encontró un patrón de mejorías durante la pretemporada. Las capacidades mejoradas se sugiere que pueden ayudar a los atletas a soportar las grandes cargas durante los periodos de competencia en el invierno y prevenir una baja en el rendimiento deportivo o prevenir lesiones. La condición física y los factores relacionados a la fatiga también son considerados factores clave para el tema de las lesiones en el esquí de alto rendimiento. El descenso detectado durante el periodo de la temporada de competición en los meses de invierno fue completamente dependiente de la edad, el genotipo y el sexo. Los cambios en el rendimiento que encontraron en el rendimiento aeróbico fueron mayores, con un 6%, que aquellos cambios que observaron en fuerza anaeróbica en la prueba isocinética de extensión y flexión de piernas, que fue de un 3%. Por lo tanto, se sugiere que aumentar el rendimiento aeróbico podría ser beneficioso. Y también, de este modo, el entrenamiento HIIT podría ser adecuado y buscando hacer una periodización en bloque para los esquiadores. Les comparto el título de este artículo y su posterior citación. Muchas gracias.